Vamos a continuar con el programa agradeciendo a la maestra Lucía Navarro que nos haga un espacio en su agenda para platicar aquí desde el pupitre sobre un problema de actualidad, un problema que en algunos casos se está planteando como grave, que es el daño socioemocional y académico que están presentando los estudiantes de todos los niveles de educación, desde preescolar hasta licenciatura o tal vez maestrías y doctorados. Pero vamos a enfocarnos en nuestros niños. Hola maestra, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profe Jorge. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Gracias por sintonizarnos. Sí, en efecto, es un problema bastante severo saber sobre esta desorganización que existe en la sociedad debido a este plan de contingencia. Fue una situación que a todos nos tomó por sorpresa. Tanto escuelas de gobierno como las particulares no estaban preparadas para una educación a distancia y fue lo que nos encontramos, digamos, la primera parte de marzo-julio, de 2020 fue un poco desorganizado, pero después en agosto medio se empezó a organizar el sistema, pero aún así, ¿cómo crees que sea el resultado hacia los niños, hacia los estudiantes, con todos los esfuerzos que se están haciendo por parte de maestros, personal administrativo y las autoridades? Sí, efectivamente, entramos en una crisis de pánico en la cual nos quitan los hábitos que teníamos, esas sincronicidades, esa zona de confort en la cual teníamos un horario que, que dar seguimiento, y el que nos quitaran esas actividades, pues provoca una crisis, como lo mencionaba. Pero lejos de verlo como algo dañino, podemos ver una oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, la sociedad en general estamos como que más ávidos a las actividades anteriores y esto provoca ese choque, ¿no? No podemos observar la oportunidad de aprendizaje porque vivimos en esta crisis y provoca daños colaterales en lo que es lo socioemocional. Sabemos que es muy complicado, incluso para nosotros como adultos, vivir en un encierro, tratar de comunicarnos con la gente que queremos o con nuestras mismas personas con las que convivimos por medio de pantallas, por medio de celulares, traernos trabajo a casa las 24 horas, más las actividades que tenemos dentro del hogar, como mujeres o como hombres, dentro de nuestros roles de mamá, papá, hijos, pues es una bomba, ¿no? Es estar en desconexión, pero a la vez tratando de conectarnos. Y eso es lo que provoca la, pues la crisis. Eso es lo que provoca el enfrentamiento, la falta de comprensión, la falta de control, de empatía hacia los mismos nuestros, es como algo que detona en la sociedad. Tenemos que estar muy preparados y estar en constante estudio individual y tratar de buscar tiempos en los cuales se les pueda brindar un apoyo de comunicación. Escucho y veo lo que a mi hijo o mi hija le está sucediendo en este momento, qué siente ante esta situación. Hay niños muy, muy pequeños que no se alcanzaron a acostumbrar a la rutina de salir a la escuela y regresar. Sin embargo, los adultos estamos acostumbrados a eso, a salir a trabajar y regresar. Y el tener una desorganización en casa provoca precisamente ese pánico, el ¿qué hago? Se acostumbra uno a estar solo o se acostumbra uno a seguir rutinas individuales y el empezar a trabajar con rutinas que tienen que ver con la unión familiar es lo que puede
provocar estas situaciones. Sí, estás tocando un tema que yo ya he platicado más de alguna vez, que uno de los problemas graves de la pandemia en la cuestión familiar y académica o hasta laboral es que tal vez algunas de las familias estábamos acostumbrados a que papá, mamá se amanecía, se iban a la oficina y regresaban hasta la tarde, noche. Y no había una convivencia de lunes a viernes ahí entre todos en el mismo lugar, ¿sí? Aunque viviéramos juntos, no estábamos juntos de lunes a viernes. De repente llega esta pandemia y además de las dificultades que la educación a distancia nos, nos da o nos ofrece así de golpe, pues también se incluye qué ambiente familiar tienes como para, a partir de que fue aquí en Jalisco el 17 de marzo del 2020, estar todos en casa, además del estrés que provoca la incertidumbre de te vas a enfermar, te vas a morir, y no sabes cómo te vas a enfermar, no sabes cómo te vas a cuidar. Y si recuerdas que al principio había incluso gente que no creía que existía el virus. Por allá del mes de mayo, junio, todavía había gente que no creía. Y entonces, estar en casa, digo, hay casas o departamentos donde pues, prácticamente todo el día pues no había nadie, porque si la mamá y papá se iban a trabajar, los niños iban a la escuela y tal vez los abuelitos se hacían cargo de ir por los niños a la escuela y los papás pasaban por los niños hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, la casa, el depa estaba solo de lunes a viernes. Y de repente estar todos ahí, claro que nos enfrentamos a nuestras realidades, a lo que somos realmente y al estrés, tanto de nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, vamos a perder el trabajo. Me imagino que las familias que dependían pues, económicamente de un tipo de actividad como el turismo, el comercio, me imagino que el estrés debe haber sido más elevado. Y, y los niños, pues seguramente les hace falta el contacto. O, o qué piensas, o qué te imaginas tú, qué crees tú que les haga falta a los niños. ¿Cómo podríamos hacerlos? A 11 meses de estar en la casa, podríamos hacer algo, pero ¿qué va a pasar con ellos? Por ejemplo, los niños que están ahorita en primero de preescolar, primero de primaria, incluso los de primero de secundaria, ¿sí? Porque yo me acuerdo la sensación que yo tenía de que estaba en sexto de primaria y cambiarme a primero de secundaria era una emoción muy, muy padre, o sea, Sí. y ahora no lo tienen esos chicos, les tocó esa mala suerte. ¿Qué pasará con ellos en segundo? Porque pues, la vida va a continuar y van a llegar a segundo grado, pero no pasaron por esas emociones de la mochila nueva, del uniforme nuevo, Sí, los amigos nuevos, no sé. sí, Eso va a ser un, mira, un daño socioemocional, ¿verdad? es bastante pues atormentado, ¿no? Para ellos. Se vive en una situación de estrés en el cual los padres de familia no encajan y sus conductas no son tolerables ni para ellos mismos. Y lejos de acercarse a buscar una sensibilidad para saber cómo hablar o cómo dirigirse con los niños, es algo complicado porque, pues si antes no lo hacían y ahora lo tienen que hacer, ¿quién les dijo o quién les dice cómo hacerlo? Si a nosotros, por ejemplo, en mis generaciones, tenía poco contacto con mi padre, porque siempre estaba trabajando, y con mi mamá, que también trabajaba, pero le dedicaba un poquito más de tiempo a la casa, eran muy cortas las charlas con ellos. Por ejemplo, mi hermana, la más grande, tomaba más la demanda de hablar con mi mamá o con mi papá. Y yo, bueno, afortunadamente siempre fui muy solitaria. No es que no los necesitara, sino que yo era más solitaria. Encontraba mis respuestas sola. Y mis hermanos, pues sí demandaban más esa situación. Cada uno de nosotros somos diferentes y en cada casa existe la variedad. Entonces, no todos aprendemos igual, no todos llevamos nuestra vida de una manera
igualitaria. Sin embargo, el modo de cómo educaban nuestros padres a nuestras generaciones y ahora nosotros como padres a estas nuevas generaciones con esta situación, pues sí se pretende que busquemos tratar de sensibilizar a los papás de que comprendan cómo se sentirían ellos en esta situación si ellos fueran los niños de ahora. Algo que me mueve mucho en mi cabeza constantemente es la situación de violencia que se vive dentro de casa. En la mayoría de las escuelas, uno como maestro se da cuenta que existen niños que sufren de violencia dentro de sus casas. Y estas saliditas de por lo menos 3, 4 horas diarias hacia la escuela, pues de cierto modo veían como un escape, y digo, me salgo tantito de mi rutina de casa, donde veo que siempre hay violencia, que hay gritos, que hay insultos, y mejor me voy a la escuela a escaparme de mi realidad. ¿Qué sucede con estos niños? Pues yo alcanzo a detectar que ahí no hay una conciencia donde diga, ay, pues déjame pongo a jugar con el niño. Ellos no van a hacer una pausa porque su situación siempre ha sido de violencia. ¿Y qué sucede con esto? Pues sucede que los mismos padres de familia, que son los que producen este tipo de violencia, no digo que en todas las casas, digo que en estas casas donde hay violencia, sucede que existe el que da la violencia por medio del ruido y el que da la violencia por medio del silencio. ¿A qué me refiero? El padre que da violencia por medio del ruido es el que genera los gritos, el que genera los insultos, las humillaciones, los golpes. Y el que lo hace por medio del silencio es, no te hablo, vete para allá, enciérrate en tu cuarto, no te quiero ver. Y entonces cualquiera de las dos situaciones genera frustración y genera baja autoestima, porque ellos notan las dos situaciones como un acto de rechazo. ¿Qué va a pasar con esos niños? Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con esos niños cuando vuelvan a la escuela? Realmente los maestros, que sabemos que estamos todo el tiempo trabajando y trabajamos ante la pantalla y se escudan, aunque yo sí estoy trabajando, este es mi programa, y trabajamos todo lo administrativo y trabajamos todas las tareas y trabajamos todo. Pero realmente nosotros como maestros estamos preparados para regresar a la escuela, donde un alto porcentaje de niños que han vivido todo este tiempo en situación de violencia máxima, salvo el regreso, ya es todo el tiempo estar en situación de violencia máxima. Y también me pongo a pensar en aquellos niños que sabemos que también existen, los padres de familia, que no quieren que el niño se moje, que no quieren que el niño se suba a la silla de manera equivocada, y que todo le dan en la mano y que todo el tiempo están ahí tras del niño. ¿Qué va a suceder con esos niños que tienen al papá aquí todo el tiempo, a su derecha o a su izquierda, y que estiren la mano y está el papá? Imagínate cuando se encuentren esos dos mundos en las escuelas. ¿Qué va a suceder? ¿Sí? Esa es una Adelante. No, y precisamente lo que comentas me lleva a lo siguiente que te voy a preguntar, pero bueno, vamos a ir a un corte musical, porque eso de la violencia que me comentas también me llama la atención, la falta del profesor, de la maestra, del maestro, como autoridad, como persona de confianza, como persona guía para el estudiante. Y creo que también el amigo de carne y hueso, ¿no? El compañero de carne y hueso para los niños también les va a hacer falta. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poco de música y regresamos? Estamos charlando con la maestra Lucía Navarro desde Pupitre, aquí en la Nueva Patria Radio, Breaking News GDL. Regresamos después de esta canción.